Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Ruego, de ser posible, el 100% de su atención a todo lo que vamos a estar hablando acá. El apóstol Pedro escribe esta carta a las iglesias. Creo que toda carta que entró en el canon bíblico, Dios guió a la formación del canon bíblico para que de manera universal nos llegase la palabra que Dios quería que llegase a nuestra vida, para que se constituyese en una norma de fe y conducta, en un estilo de vida, en un reglamento universal de la Iglesia de Jesucristo. Palabra que Dios acentuó, palabra que Dios estableció, que Dios afirmó y dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea que hay cosas eternas acá y hay anuncios que Dios da a la iglesia para que estemos preparados, apercibidos de lo que ha de acontecer, de lo que ha de suceder, para cuando suceda y veamos con nuestros ojos el cumplimiento, porque hay cosas que se profetizaron y la iglesia de este entonces no vio, pero la esperó como si fuera a suceder. En ese momento, nosotros, los que estamos viendo el cumplimiento de estas profecías, el Señor nos manda que es tiempo de levantar la cabeza, erguir nuestra cabeza y regocijarnos en Cristo, porque nuestra redención está cada vez más cerca. Pero como dicen, mientras más cerca está el amanecer, la noche se vuelve más oscura. Mientras más se acerque el tiempo del cumplimiento de lo que será el arrebatamiento de la iglesia y posteriormente la gran tribulación, han de emerger, como dice la palabra, como se levantaron falsos profetas en Israel, así van a levantarse falsos maestros dentro de las congregaciones. Bendito sea el Señor. Porque el ejemplo que usa Pedro para hacer entender a la iglesia es que Israel sufrió una suerte de falsos profetas. Por ejemplo, Balaán, que no era israelita, pero ese hombre se dispuso y profetizó y aún enseñó a un rey cómo hacer tropezar al pueblo, indicando al pueblo hacia el pecado. Muchos falsos profetas que se levantaron diciendo que Jehová decía que Jehová iba a favorecer. Y vemos en el libro de Jeremías, en los libros de los profetas mayores, cómo es que Dios decía: no. Ellos dicen que yo voy a bendecir. No, diles que no viene bendición. Diles que viene juicio. Vemos este choque, por decirlo de esta manera, entre la verdad y la mentira en cuanto a la profecía. Y Pedro, usando este suceso histórico, le dijo a la iglesia: bueno, también ustedes prepárense, porque como se levantaron los falsos profetas, que nosotros conocemos la historia de todos estos falsos profetas, bueno, así va a haber
entre ustedes, le estaba hablando a la iglesia, va a haber entre ustedes falsos maestros. Van a levantarse de entre ustedes gente que dice, gloria a Dios, yo creo en Cristo, yo confieso a Cristo, va a hablar en lenguas, pero todo va a ser falso. Va a ser falso, va a ser fingido. Y van a ser instrumentos de Satanás para introducir encubiertamente herejías destructoras, le dijo a la iglesia del apóstol Pedro. Una enseñanza que es en contra de la palabra y va a destruir. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es capaz de levantarse una persona en la congregación y sembrar una herejía que destruya la vida de las personas en la congregación? Y es muy sencillo. El instrumento diabólico usado para esto es la confianza en el hombre. La confianza en el hombre. O sea que ay Señor, va a evidenciarse cuando se levanta un falso maestro, va a evidenciarse el que confía en Dios y el que confía en el hombre. ¿De qué manera? Que si usted pone su confianza en el hombre, todo lo que el hombre diga, desde un púlpito, desde atrás del púlpito, usted va a decir, amén, gloria a Dios, lo va a recibir. Pero si su confianza está en Dios, y cuando digo confianza en Dios, estoy diciendo una vida fundamentada en la palabra de Dios, en la santa y sana doctrina, donde tus principios y tu compromiso está con el Dios de la palabra. Y podrás tener confianza con cualquiera en la congregación, pero esa confianza no significa cambiar el principio bíblico. Y cuando el hombre diga una palabra fuera de la escritura, tú poder decir, no, eso no es palabra de Dios, eso es una herejía. Por esa razón, por la confianza en el hombre, es que se levantan falsos maestros y congregaciones enteras siguen a falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros que llevan a las congregaciones a la perdición. ¿Cómo empezaron los salvos siempre salvos? ¿Cómo empezaron los testigos de Jehová? ¿Cómo empezaron los adventistas del séptimo día? Habría que indagar un poquitico en la historia, ¿verdad? A ver el nacimiento de esa secta falsa, para que vean cómo ellos estaban en congregaciones sanas y se desconectaron de esas congregaciones con enseñanzas falsas, y los que lo siguieron es gente que le tenía confianza a esas personas. Y esas herejías comienzan con una similitud con la sana doctrina, pero poco a poco va mutando hasta que niegan al Señor. Pero cuando llegan al punto de negar a Cristo, ya los que lo siguieron, que estaban en sana doctrina, ya están tan contaminados que están cauterizados, que no se dan cuenta y siguen esta herejía también. Y el juicio que viene sobre esa falsa doctrina es destrucción repentina. Cuando menos se lo esperen, entra este juicio de destrucción. A causa de lo que hacen estos falsos maestros, dice la palabra de Dios que muchos van a seguir estas disoluciones. O sea que les va a convenir lo que escuchan. Porque van a ser gente que no quiere sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina se sufre. A nadie le gusta que le digan lo que está mal en ellos. A nadie. Pero la sana doctrina es el regaño
el regaño divino que nos hace ser obedientes a la palabra de Dios, que nos hace caminar correctamente en el camino santo. Bendito sea el Señor. Pero los que van a buscar estas disoluciones, y me sorprende que dice la palabra, muchos seguirán estas disoluciones, y si yo leo acá, muchos seguirán estas disoluciones, entonces, ¿cuántos van a seguir? Los sanos. Entonces, me acuerdo de ese texto, muchos serán llamados y pocos los escogidos. Entonces me hace entender que el escogido, y disculpe el contexto, pero me lanza a pensar esto cuando leo muchos van a seguir estas disoluciones. Son gente que van a escuchar de Cristo, van a escuchar y algo similar a la sana doctrina, pero hay variaciones y ya una pequeña variación en el camino lo puede torcer. Un pequeño cambio químico puede volver un medicamento un veneno. Un grado hace la diferencia entre la congelación y la ebullición. Entonces, tenemos que evitar el camino torcido. Porque ya irnos porque nos gusta como predica este predicador, ya es un peligro. Ya es un peligro. Porque no podemos ir atrás de lo lindo que predique un predicador. Tenemos que ir lo bíblico y lo doctrinal que predica un predicador. Escuche este consejo, en el nombre del Señor se lo pido. Porque si yo mismo predico algo que no está acá, yo soy un mentiroso. El Señor reprenda en el nombre de Jesús y Dios me guarde y tenga misericordia de mí y me ayude. Pero es que muchos van a seguir las disoluciones de lo falso porque les va a atraer, les va a gustar, les va a motivar lo que están viendo en sus ojos. Y estos falsos lo que van a hacer es blasfemar el camino de la verdad. Porque dice la palabra, por causa de los cuales, de los falsos maestros, de los falsos, el camino de la verdad será blasfemado. Y eso está pasando hoy en día. ¿Cómo es que hay gente que dice, yo no voy para la iglesia porque ahí son interesados, ahí son esto, ahí... Y le ponen apellidos que no llevan a los cristianos. ¿Por qué? Porque por causa de los falsos, los verdaderos reciben piedras. Pero no importa que lancen las piedras, el asunto es montarse en el arca. Bendito, el asunto es estar en Cristo. Y estas cosas el Señor dijo que iban a suceder, así que hay que afrontarlas. Hay que seguir peleando la buena batalla. Pero el camino va a ser blasfemado. Vas a ser blasfemado por causa. También, aparte de ser cristiano, se aumenta una causa. Por causa de los falsos cristianos. Y yo quiero hacer énfasis y repetir lo mismo. Esos falsos cristianos van a decir que creen en Cristo igual que tú crees. Que hablan en lenguas igual que tú hablas, que tienen la doctrina igual que tú la tienes, pero el asunto está en el plus. Pero ellos practican o creen además esto, y van a ponerle el apelativo, van a poner una frasecita que la iglesia en donde tú estás no practican esto porque no creen en esto. Pero esto está en la Biblia, te van a decir, mira, vas a ver. Y te van a enseñar textos bíblicos, porque desde hoy anote esto en una partecita de su Biblia. Hay Biblia para todo. Así, póngalo así, hay Biblia para todo. Por favor, anote eso en una partecita en donde quiera en su Biblia. Hay Biblia para todo, por favor. Porque yo quiero que usted
yo quiero que usted esté atento constantemente en el camino. Porque para todo, los mormones te van a sacar textos bíblicos de la misma Biblia que apoyan su secta. Los testigos de Jehová hasta se inventaron una nueva Biblia. Cada una de las sectas te van a sacar textos bíblicos de tu misma Biblia para decirte, mira, esta es la verdad. Tú estás equivocado. ¿Cómo yo te puedo garantizar de que tú estás en la sana doctrina? Yo solamente te pido que tú juzgues los frutos y la doctrina de la iglesia. Lo que Tabernáculo de Sanidad tiene es lo que está en la Biblia de tapa a tapa, ni más ni menos. Lo que se enseñó, lo que se ha creído y lo que se creerá hasta que Cristo venga. Bendito sea el Señor. Ahora, los plus y los inventos sacados de la hechicería, los inventos sacados de la psicología, los inventos sacados del espiritismo, que ahora vamos a ir en estas clases, vamos a ir descubriendo todo lo que hay atrás oculto. Bueno, todas esas cosas no las vamos a practicar, por lo menos en esta iglesita pequeñita. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Porque eso es herejía que va a traer destrucción. Pero muchos van a seguir estas disoluciones porque les va a arreglar la vida, les va a convenir, les va a dar dinero. Bendito sea el Señor. Porque Dios prospera y hemos visto la señal de prosperidad. Y no te olvides que el diablo le dijo a Cristo, todo esto te daré si postrado me adoras. O sea, la prosperidad no es una señal de que Dios está en el asunto. ¿Quieres una señal de que Dios está en el asunto y Satanás no puede darla? Verdadero amor, el ágape y la santidad. Esas son las dos señales. Lo demás se puede fingir, hasta la santidad se puede fingir, pero a la hora de la verdad se ven los frutos. El verdadero amor se ve el fruto. El ágape, cuando digo el ágape, se ve el fruto. Porque una congregación que esté en el ágape no significa que no haya algún problema. No significa que Satanás no meta, como dice la palabra, vino el enemigo y sembró la cizaña y creció el trigo con la cizaña. O sea que en una congregación que sea trigo, Satanás se puede meter a sembrar cizaña. Y esa cizaña, cuando eso crece y se queda ahí hasta que el Señor venga, hay que tener cuidado con lo que tenemos sembrado acá. ¿Y qué cosa es la cizaña, amado? La intriga, el chisme, la murmuración en contra de un hermano. Eso es cizaña. Entonces yo aconsejo de parte del Señor. Es más, como dice Pablo, dice el Señor, no yo. Así, bueno, les digo, dice el Señor, no yo. No des lugar a la murmuración. Más bien, si no estás de acuerdo con algo o con alguien, acércate a esa persona urgente ya, si es posible hoy. Y le dices, mi hermano, perdóname porque yo pensé o hablé esto en contra tuya, perdóname, y ahí mismo ora y se corta la cizaña de raíz ya. Porque lo otro queda es que los ángeles separen el trigo de la cizaña y el que estaba encizañado termina en el fuego, en el infierno. Entonces, no vale la pena tener cizaña en la congregación. Pero es que estos falsos se dedican a encizañar. Son instrumentos de siembra para la cizaña. Y el camino de la verdad es blasfemado, pero el interés de los falsos va a ser tu dinero. Ese va a ser el piso sólido. Cuando ya profundizar y llegaste al fondo, el interés va a ser tu dinero. Tu dinero, ese va a ser
el interés. Bendito sea el Señor. O sea que no le importas tú, le importa tu dinero. No importa si tú estás en pecado, si tu vida está mal. Ellos te van a recibir como que, no te van a decir, tienes que hacer esto para poder alcanzar esto. No, ven para acá. Tengo hasta testimonio de gente que nos han robado ovejas de aquí y los han bautizado. Ven que no hay problema. Les han dicho, puedes fornicar, que no hay problema. Mientras sea con una sola pareja, no hay problema, no hay pecado delante de Dios. Tantas cosas han hecho falsos ministros que ya han estado dañando ovejas, han estado dañando gente. Pero el camino de la verdad se va a sufrir. Vas a tener que pagar un precio. Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo ha de tomar la cruz, seguirme cada día, esto no es un día, es cada día, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. O sea, que hay un precio para pagar por ser cristiano. Hoy, bendito sea el Señor, que vale la pena pagar el precio, bendito sea el Señor. Pero ellos van a hacer mercadería de estos que los siguen, que siguen sus disoluciones. Van a ser mercadería, son productos de mercado, son cosas baratas. Son cosas baratas que van a darte la importancia. Mientras más tú diezmes o mientras más tú ofrendes, más tú vales. Y mientras más tu posición sea, porque ellos los llaman hasta descaradamente los contactos de oro, que luego vamos a estar viendo cada una de estas cositas. Mientras más posición tú tengas, mejor vas a ser en la congregación. Amados, bendito sea el Señor. Cuando dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Entonces, sobre estas personas, el Señor dice que de largo tiempo ya la condenación de ellos no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, ya está establecido. El Señor dice, van a venir, muchos los van a seguir, pero sobre todo va a estar esta condenación, esta destrucción. Por lo tanto, cuando vemos el discurso del apóstol Pablo en su ministerio, llega el momento de que Pablo va a partir para Jerusalén y reúne a los obispos, a los pastores, y les da como ese discurso final. Ya a partir de Hechos capítulo 20, Pablo da ese discurso, le dan la profecía del varón que es atado en el cinto, etcétera, etcétera. Lea Hechos capítulo 20. Pero Pablo habla a los obispos. Y en esta clase introductoria a las herejías destructoras pretribulacionales, vamos a tomar este discurso de Pablo y vamos a establecer unos puntos en la iglesia, porque no podemos comenzar a hablar de las falsas doctrinas que han de suceder y están sucediendo ya, sin antes aplicarnos esta enseñanza, discurso que Pablo dio a los obispos, sin antes aplicarlo a nuestras vidas, a la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo del 28 al 35. Todos vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo del 28 al 35, por favor. Y vamos a estar ahí marcando su Biblia o el que está escribiendo. Bendito sea el Señor. Pablo comienza diciendo, por tanto, ¿estamos todos ahí ya? Dice la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos. Y vamos a hacer una pausa acá.
¿Qué le dijo Pablo a los obispos? Mirad por vosotros mismos. ¿Qué está diciendo ahí? Cada uno tiene la responsabilidad de tener cuidado de sí mismo. Qué interesante, ¿verdad? Dios te guarda, pero el mismo Dios dice en su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y a quién se lo está diciendo? ¿Cómo aplicamos ese texto a nuestras vidas? Guardad la salvación con temor y con temblor. ¿Cómo aplicamos estos textos? ¿Cómo aplicamos estas verdades? Teniendo cuidado. No abriendo el corazón a cualquier cosa. ¿Cuál es la frase que usan las falsas doctrinas o los falsos maestros hoy en día? No, tú estás cerrado en la religión. Tú tienes que abrir tu mente. Tú tienes que abrirte a cosas nuevas. Open mind. Esa es la frase que ellos usan. Porque ellos saben que si tú tienes la puerta cerrada, tener la puerta cerrada es no estar abierto a recibir esas cosas. Nosotros abrimos la puerta a Cristo y el Señor entró y se entronó en nuestra vida. Esa puerta tiene que estar cerrada a todo lo demás. Se abrió al Señor, a más nadie. Porque el Señor ya en el corazón, Cristo ya en la iglesia, más que suficiente para todo. Porque ahí es a donde... entendamos esto. Entendamos esto. No puedes tener más de lo que el Señor dice que tenemos que tener. Cristo es más que suficiente. Si no te basta Cristo, estás perdido, no eres salvo. Si no te basta Cristo, no eres salvo. Sigues con el corazón vacío. Dices que como dice la palabra, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque el que verdaderamente tiene a Cristo, amado, no hace falta más nada. No hace falta más nada. Bendito sea el Señor. Y Pablo dice, mirad por vosotros mismos. Le está hablando a los obispos, a los pastores. Mirad por vosotros mismos. O sea, tienen que velarse ustedes. Pero también dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea, mira qué labor la de un pastor. Tiene que velar por sí mismo espiritualmente y por todo el rebaño. Bendito sea el Señor. Esa es la labor de un pastor. Apacentar. Y entonces Pablo le habla a los pastores. ¿Y qué enseñanza podemos tomar acá en referencia a lo que estamos enseñando en esta mañana? Ponga ahí en su Biblia, al lado del versículo, en la hojita donde usted está escribiendo, en su celular, en su tableta, donde usted está escribiendo. Ponga, debo ser cuidadoso. Es el primer paso para evitar una falsa doctrina. Ser cuidadoso. Ser cuidadoso. ¿Alguien ha caminado de noche por nuestras lindas calles? Hay que ser más que cuidadoso, ¿verdad? Ahí ya me viene hasta con una linterna para alumbrar el camino. Y los que van con él no están viendo, a ver, ¿a dónde está él? Algunos hasta allá se han aprendido los huecos de memoria. Pero yo que ando manejando y Arisbel que anda manejando, no hay cabeza para tanto bache. No hay cabeza para tanto bache. Bendito sea el Señor. Manejaba yo y pasaba por el túnel de línea. Y sabe que pasar por un túnel es aumentar la velocidad. Hay una velocidad específica
para un túnel. Y en el medio del túnel había un hueco. Oscuridad y hueco. Y se vio cuando estaba allá delante. Yo tuve que decir, Dios mío, guárdame. Y gracias a Dios pasé ese hueco. Aquella moto patinó todo, pero pasé. Dios me sostuvo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera ido desapercibido? A fly al catcher, ahora que hay mucha pelota, a fly al catcher, hubiera tocado home, salía del túnel fuera de la moto, o no llegaba a salir nunca. Exactamente. Estuviera predicando Tomás. Y es lo que Pablo está diciendo. Es lo que Pablo está diciendo. No, pero es cierto, me hubiera matado. Gracias a Dios que estaba apercibido y Dios me guardó sobre todas las cosas. Bueno, hay que estar apercibidos en el camino de la fe, en el camino doctrinal. Hay que estar apercibidos porque se puede levantar inclusive uno en la congregación y soltarte una pifia. Y decirte una cosa que no está en la palabra de Dios y causar una división en la congregación, incluso apartar a una persona. Bendito sea el Señor. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero acá está el mensaje. Es lo que Pablo le decía a los obispos. Hay que tener cuidado, ser cuidadoso. Y Pablo le habla a estos pastores y les dice, tienen que velar por todo el rebaño para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué está diciendo acá? El trabajo que ustedes tienen, la labor ministerial, y lo pueden poner ahí, esto es una labor ministerial para que ya vayan haciendo una exégesis al versículo. Pueden poner labor ministerial a partir de donde dice para apacentar la iglesia del Señor. Labor ministerial. Pablo dice, hay que hacer la obra del ministerio con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque usted no es producto de una casualidad. Usted es producto del sacrificio de Cristo. Bendito sea el Señor. Usted tiene un dueño, se llama Jesucristo. Él dio su sangre por ti en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Aleluya. Por lo tanto, nosotros, los pastores, no somos dueños de nadie acá. Nosotros somos los sirvientes del Señor. Y nosotros tenemos que lavarle, le lavamos los pies a usted. Es el servicio de nosotros, servir al Señor por amor, teniendo cuidado de cada uno de ustedes. Por eso, cuando vemos que ustedes incurren en algo que está mal delante de Dios, los llamamos con amor, con respeto, pero tenemos que llamarlo. Tenemos que decirle, oye, esto que están haciendo está mal. Esto hay que tener cuidado con esto que está pasando, porque puede venir la ira de Dios a causa de esto. Por lo tanto, Pablo, cuando habla de la labor ministerial, pone una advertencia, porque dice la palabra, porque yo sé, y mira la claridad ministerial que estaba teniendo Pablo acá. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pongan ahí advertencia. Ahí pongan advertencia. Seguimos en esta exégesis al versículo. Porque yo sé que después de mi partida, Pablo dice, yo estoy claro que cuando yo me vaya, se van a colar los que estaban loquitos por el cargo. Lo que dice acá. Bendito sea el Señor. Versículo 29. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Y esto es una advertencia. Bendito sea el Señor. Esto es una advertencia que tenemos que tener todos nosotros de que se puede colar cuando, como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. Bueno, cuando el pastor no está, los lobos se ponen de fiesta. Cuando el pastor falta, los lobos se ponen lobos, leones, osos. ¿Cuántas cosas se pueden levantar espiritualmente para atacar el rebaño de Cristo? Entonces Pablo dice, van a venir lobos rapaces cuando yo me vaya. ¿Por qué Pablo dice cuando yo me vaya? Porque Pablo estaba frenándolos. Porque Pablo sabía que el que se levantaba lo ponía en su sitio, en su lugar. Pablo no era déspota, Pablo no era falta de respeto, Pablo, no, con amor, con mansedumbre. Yo veo a este hombre trabajando, laborando. Pero Pablo dice, cuando yo caiga preso, van a levantarse los que están interesados en ocupar este sitio de eminencia, por decirlo de cierta manera, porque es el que se está viendo en un púlpito. Y ciertamente pasó. Ciertamente pasó. Y sigue pasando. Yo defino esto como el tiburoneo. ¿Sabe que está la carnada y los tiburones dando vueltas alrededor de la sangre de la víctima? Y he visto esto en congregaciones. Como un pastor terminaba su labor ministerial y entre los líderes estaban al acecho por los cargos. Y yo me acuerdo que hasta yo entregué el cargo de evangelismo. Yo me acuerdo que cuando vi ese tiburoneo, yo pregunté, ¿alguien quiere esto? yo lo cedo, yo no me quiero quedar acá en algo así. Tuve esa experiencia amarga, triste. No es buena para contar, pero se las enseño. ¿Por qué? Porque pasa. Hay gente que codicia los cargos. Hay gente que codicia los cargos y esa gente es peligrosa. Esto significa servicio. Esto significa tener una palangana, poner un pie sucio y limpiarlo con las manos. Significa esto. Esto es eso. Ser siervo. El Señor dijo, si alguno de ustedes quiere ser el más grande, tiene que ser como el más pequeño. Entonces, pero los falsos anhelan esto por la visibilidad. Yo siento la presencia de Dios. Anhelan orar en público, que los vean, que se les reconozca. Lobos rapaces. Y dice que no perdonarán al rebaño. Van a ser estrictos. Estrictos. Porque tienen que garantizar un financiamiento. Bendito sea el Señor. Ay, Padre. No perdonarán al rebaño esa ausencia de amor. Esa ausencia de paciencia. La gente se va y no lo sufre. No importa. Ya vendrán 10. Ya vendrán 20. Se va uno, vienen 15. Duele. A un pastor le duele cuando se va uno. Duele, duele, duele. Es como que se muere un hijo. Duele. Bendito sea el Señor. Exactamente. No hay oportunidad, no hay misericordia. Y si lo hay, y si la tienen, es por un interés. Bendito sea el Señor. Haciendo paréntesis. El interés acá de nosotros por usted es que usted sea apto delante de Dios, aprobado delante de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y usted lo sabe, que acá no andamos atrás del dinero, usted lo sabe, usted es testigo de ello, sino de que nos apasionamos por su alma, porque usted esté bien delante de Dios. Es el interés de nosotros como congregación, el liderazgo de acá,
ese es el enfoque. El enfoque es en el Señor y en usted, que sea edificado. Bueno, Pablo muestra la claridad. Pablo dice que vendrían estos lobos rapaces, pero Pablo levanta el listón y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mira para eso. O sea, entre la congregación, Pablo dijo, se van a levantar gente que cause problemas, gente que cause divisiones. Por eso es que Pablo escribe luego y dice, a los que causen divisiones tras varias amonestaciones, deséchenlo. Porque esos están perdidos. Porque ese causar división es tan nocivo, tan venenoso dentro de la iglesia. Nosotros sufrimos eso. Sufrimos eso. Yo me he encontrado con personas que descaradamente me han dicho, ay pastor, yo de usted he hablado tanta, y me han sonado una mala palabra. Y con una sonrisa así, ay, yo de usted he hablado tanta. No me ha quedado otra opción que poner mi mano y decirle, yo te perdono en el nombre de Jesús. Porque yo no sé si el día de mañana se arrepienta de todo corazón y venga a los pies de Cristo. Yo no puedo ser el instrumento de impedimento que esas personas se arrepientan de verdad delante de Dios. Y usted dice, ay pastor, pero usted aguanta mucho. Hay que aguantar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me aguanta a mí. Y si el Señor me aguanta a mí, yo tengo que aguantar a mi prójimo. Y si 7 veces pide perdón, 7 veces hay que perdonar y seguir echando para adelante. Bendito sea el Señor. Pero de que se van a levantar hombres que hablen cosas perversas, sí pasa. Sí pasa, sí pasa. En las congregaciones de sana doctrina pasa. Eso es sembrar cizaña. Eso es sembrar cizaña. Hay que tener mucho cuidado con hablar mal de un hermano, aunque haga algo. No hagan murmuraciones. La santidad conviene a la casa. Bendito sea el Señor. Ahora me recuerdo eso y sí me gustaría hablar luego contigo sobre eso. Una cosa que a usted ahora no le compete. No se preocupe, nadie se ponga bravo. Por tanto, después de la advertencia, de esa claridad que Pablo da, le pone a la iglesia, por tanto, velad, y esto es responsabilidad y las acciones en la iglesia. Velad, ¿qué cosa es velar? Cuidar, mirar, pero el velar es sinónimo de oración. Así es que hay que estar velando en oración. El Señor dijo, orad para que no entréis, ¿en qué cosa? En tentación. Por lo tanto, cuando Pablo escribe, dice, por tanto, velad, ¿qué cosa es? Estar atentos en oración, no en la carne, es en el espíritu. Velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mira el trabajo ministerial de este pastor. La gente hacía llorar a Pablo. ¿Y por qué Pablo lloraba? ¿Porque era un sensible? No, porque estaba cansado. Pero si te he dicho 10 veces lo mismo, que no llegues tarde al culto, que no es... Y Pablo llorando. Ese es el estilo de él. Llegar hasta ahí, yo no sé, a mí me sucede muy diferente. A mí cuando me sucede, me viene a la mente una película. No sé si usted la vio, Moscú no cree en lágrimas.
y me corta las lágrimas, me corta el sufrimiento, no sé por qué. Moscú no cree en lágrimas y vaya, acabó conmigo eso. Pero hay personas que son así, mira. Y te sueltan cada una mordida de cocodrilo. Creo que es el animal con la mordida más fuerte que hay en el mundo. Te sueltan una mordida de cocodrilo. Y luego son los más cristianos y los más buenos y el pastor es el malo. Pablo era el malo. Pobrecito esas personas. Y Pablo dice, por 3 años, de día y de noche, incansable, a tiempo y fuera de tiempo. Aquí está la enseñanza que Pablo le daba a Timoteo. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Aquí está, era el ejemplo de él, era lo que él estaba haciendo. No se cansaba. No, Pablo es un héroe. Yo digo, bueno, ya lo dejo en las manos de Dios por incorregible. No, Pablo ahí, oye, y lloraba. Ay, Señor, yo quiero un corazón así como el del apóstol, que le dices al apóstol Pablo, algo así tan santo, tan bueno, tan lindo. A veces yo voy a amonestar y díceme Daisy o mi esposa, no vayas tú, vamos a ir nosotros porque yo les digo a ellos, yo soy como el caballo que da unos cascazos a veces. Ese van ellos para que no vaya yo. Ay, Señor, ten misericordia de mí, papá. Dios es bueno. Pero mira el carácter de este hombre, de este siervo. 3 años amonestando y la gente dura de corazón. Dura de corazón. Yo me pregunto, ¿van a entrar al cielo así? No, Pablo estaba preocupado por el destino eterno de ellos. Pablo no estaba puesto para la ofrenda. Y ahora les voy a demostrar por qué Pablo no estaba puesto para la ofrenda. Denme un momentico. Pero Pablo sentía la responsabilidad de las almas. Pablo sentía la responsabilidad. Mi hermano Tomás, que Dios nos haga sentir la responsabilidad de las almas, aún más. Para tener esta sensibilidad, líderes que están aquí en esta hora, que Dios nos haga sentir esta responsabilidad para ser aún más sensible al Espíritu Santo, para ser más ganadores de almas. Porque mientras más nos apasionemos, más las vamos a alcanzar. Bendito sea el Señor. Pablo dice, día y noche no he cesado, no he parado, he estado constantemente amonestándoles. Y yo pregunto, ¿esta gente lo estaba recibiendo o no lo estaba recibiendo? No, sí lo estaban recibiendo, porque Pablo llegó la hora de su partida a ser preso y estaban escuchándolo ahí. No estaban apartados, no se habían ido, estaban ahí. Pablo era una persona incisiva con la palabra de Dios en las personas. Y entonces tenemos que ser así, líderes, pastor, hay que ser así, pastora, hay que ser así, incisivos con la palabra. Esto no se trata de que yo soy amiguito tuyo, se trata de que somos hijos del mismo Padre, esclavos del mismo Señor, y el que fue llamado a la obra del ministerio tiene que responder conforme al llamado a la obra del ministerio. Tenemos que ser esos transportadores de la palabra de Dios al corazón de las personas. Esta congregación necesita que le transportemos la palabra de Dios constantemente a cada uno de sus problemas y necesidades en la vida. No un consejo humano. Para el consejo humano tenemos tanta gente en el mundo, pero para el consejo divino solamente los que son llamados para la obra del ministerio. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, Pablo da una encomienda. Y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Mira esto, qué bonito. Pablo dice, ya yo los estaba cuidando, pero ahora yo los encomiendo a Dios. O sea que estamos encomendados. Nosotros estamos en las manos de Dios. Pero hay que ser responsables. Hay que ser cuidadosos. Pablo dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder
para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mira qué interesante, mira qué bonito, qué poderoso está esto. O sea que nos encomendó al Señor. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo y nuestra obediencia en su palabra. No podemos movernos de ahí. No podemos movernos de ahí. Y entonces Pablo da su testimonio y muestra el interés genuino de él. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea que Pablo estaba haciendo esto por amor a Cristo, por el llamamiento que Dios había hecho. No lo estaba haciendo por las cosas. No lo estaba haciendo por las cosas. Bendito sea el Señor. No codició ninguna de estas cosas. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué hacía Pablo? Trabajar. ¿Tú piensas que Pablo no recibía ayuda de las iglesias? Él daba gracias a las ayudas que daban las iglesias, por ejemplo, a Tesalónica. Él daba gracias. A los corintios también. Claro que recibía ayuda, pero Pablo no, el enfoque no era el dinero. Eso a veces da gracias, ¿no? Yo tuve la experiencia de una señora que vive en calle 18, Corazón del Vedado, y me sorprendí el testimonio que recibí de ese lugar. Dice que en ese lugar no hay iglesia. Calle 18, pleno Corazón del Vedado. No hay iglesia. Que la más cerca es 25 IK y otra para allá. Pero en esta zona no hay una sola. Dice que muchos testigos de Jehová, muchas celtas falsas, pero no hay una iglesia. Yo digo, una zona blanca en un lugar así. Y he estado orando, por favor, llévese eso en sus oraciones también, para que sean enviados obreros a esa zona, a ver si Dios permite y se plante una congregación en ese lugar. Tiene necesidad ese lugar de una iglesia. Santo Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces llego yo a donde está esta señora en mi trabajo. Y entonces ella me empieza a hablar. Dios me da esa capacidad de ese bien de combinar el trabajo con los negocios, combinar mis negocios terrenales con los negocios celestiales. Como dice el Señor, en los negocios de mi Padre. Y la señora me habla de que ella era cristiana. De repente empezó a hablar que se sentía mal, que estaba apartada. Y entonces guardé el sable del negociante y saqué la espada del Espíritu. Y dije, bueno, me presenté. Dije, yo soy pastor de una iglesia. Ah, usted es pastor. Ya tengo la puerta abierta para hablar. Vamos a sentarme. Y me dijo, pase, siéntese. Digo, perfecto. Este es el momento. Este es el momento. Eso es bueno, trabajar y testificar. Uf, bendición doble. Bueno. Ella me dijo, ¿y a usted no le dan salario por la iglesia? Porque se sorprendió un pastor trabajando. Yo le dije, sí, la iglesia, claro que nos da una ayuda. Eso es a todos los pastores en el mundo. Las iglesias ayudan económicamente a los pastores. Pero si me estás viendo haciendo esto, es porque no voy a estar recostado a nadie, saqueando a nadie. Porque luego dicen que los pastores son unos ladrones. Y por ahí hay unos que son falsos y son ladrones. Pero los que son de Cristo, estamos aquí ahora, por ejemplo, testificándole de que Dios le ama, de que el Señor... y empecé a bajarle el sable del Evangelio por ahí, ya matando ya una mentira desde un comienzo. Bendito sea el Señor. A ver si me hago entender lo que quiero decir.
Lo mismo que estaba diciendo Pablo. Yo no vine aquí para saquearles. Yo no codicié la ropita, ni el dinerito, ni nada de ninguno de los que está acá. Sino que con mis mismas manos trabajé y comí sin serle carga a nadie. Y en todo os he enseñado que trabajando así, dice Pablo, y les da un mandamiento, aprovecha Pablo y le suena un buen mandamiento. Dice, trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es un principio que por lo menos tenemos que todos vivirlo. Porque mira, qué bendición que del trabajo de tus manos, que Dios te da la fuerza para trabajar, tú puedas bendecir a tu hermano. O puedas dar a un necesitado. ¿Qué mayor bendición que esa? Hay quien atesora y no da. No es bienaventurado. Más bien el tesoro se rompe, se muece, se hace siempre. Guarda una cosa en una gaveta y verás lo que pasa en unos años. Verás lo que pasa. Pero si tú lo tienes y ves a tu hermano tener necesidad y tú tienes, dalo. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Bendito sea el Señor. Cosas que cuesten, dalo. Sé instrumento de Dios. Pablo dijo, yo trabajando así, con estas manos, haciendo carpa, es lo que hacía Pablo. Es un trabajito duro para que tú sepas. Ayudé a los necesitados y recordé la palabra del Señor. O sea que trabajando te sucede como me ha pasado a mí, como le pasa a Yair, como le pasa a Iri en el trabajo de ella, como le pasa a cada uno en su trabajo. Dios te da la oportunidad para hacer luz, para testificar de Cristo. ¿Y cuánta gente no han recibido la palabra de Dios? Y ves cómo Dios va haciendo algo, Dios va haciendo algo, cómo Dios te va usando. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con las doctrinas de error pretribulacionales? Primeramente, te puse el llamado a tener cuidado que el apóstol Pablo da y la vida normal de una iglesia, la labor ministerial, la claridad y la advertencia en cuanto a lo que sucede, la responsabilidad, la encomienda que el Señor nos da a cada uno de nosotros como creyentes, el testimonio que tenemos que tener delante de los hombres constantemente y el mandamiento de amor de ser misericordiosos y amar y dar a los pobres. Bendito sea el Señor. Este discurso de Pablo a los obispos nos queda como palabra de ejemplo, palabra ejemplarizante para el cuidado y aviso de las cosas que van a venir y que ya están. Yo quisiera cerrar esta primera clase con lo que Pablo le escribió a Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo. ¿Está buscando? Yo espero. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Versículo 1. Sí, 4:1. First of Timothy chapter 4 verse 1. Para que vea que estoy practicando. Amén. Dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios y serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Usted
lo está leyendo ahora en otra versión. Amén. Vamos a leerlo según la Reina Valera, la versión que usted tiene ahora. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Quieres saber por qué falta tanta gente a las iglesias hoy en día y por qué se apartan tantos cristianos? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. La pregunta desafiante que yo dejo a la congregación en esta mañana es: ¿quién tú eres? ¿Como quién tú te defines? ¿Como los que apostatarán o los que permanecen firmes? Porque el Señor dijo: el que permanezca hasta el final, ese será salvo. ¿Como quién tú te defines? ¿Como las imprudentes, las 5 imprudentes o las 5 sensatas? ¿Como quién tú te defines? ¿Como el mayordomo infiel e injusto o el que es fiel y apercibido? ¿Como quién tú te defines?